Ávila TV. Sean bienvenidos a tu podcast preferido Entre Películas. Aquí estaremos haciendo análisis interesantes sobre un tema particular que son las sagas, pero antes te invitamos a conectarte en todas nuestras redes. Y bueno, Mariana Yepes por acá. Y Ricardo Romero a mi lado. Hoy tenemos un nuevo capítulo para esta temporada. Vamos a estar hablando un poquito de las sagas cinematográficas. Esas historias que además repuntan muchísimo, sobre todo en temas industriales. Para esto, hoy se puede ver el power femenino en nuestro capítulo. Con nosotros una invitada muy especial, Rosa Raidán, periodista cultural, investigadora y cinéfila, porque si no es cinéfila no estuviera aquí con nosotros. Bienvenida, Rosa, un placer tenerte con nosotros acá en Entre Películas. Gracias, gracias. El placer es mío. Estoy súper contenta de estar aquí hoy. Les agradezco mucho la invitación. Estoy segura que va a ser un rato súper divertido y súper, bueno, chévere para nosotros conversar sobre las sagas, porque además, efectivamente, yo soy cinéfila. Me encanta el cine, me encantan las películas y las sagas creo que nos generan a muchas de las personas que somos cinéfilas cierto fanatismo, porque siempre queremos saber más, ¿no? De esos personajes que nos encantan, de esas historias. Entonces, bueno, yo tengo mis sagas favoritas. Todas las tenemos. Si son las mismas o no. Además, bueno, lo vamos a estar analizando las tuyas favoritas, las de las historias, bueno, todo un poquito. Además, yo creo que las grandes taquillas de las sagas. exactamente. De hecho, Sí. bueno, yo creo que también a través de las sagas se logra algo muy importante, que creo que también es desglosar esos personajes, esas historias un poquito más, llevarlo más allá y eso, lo que tú decías, el saber más, además. Pero bueno, se dice que una de las primeras sagas que repunta va hacia Asia. Voy a leer acá el nombre para no equivocarme, porque es un poquito complicado, tú sabes cómo son los nombres asiáticos. Wong Fei-hung. Sus películas tuvieron alrededor de 90 largometrajes, además, a través de Asia. También, bueno, tenemos un repunte, también yo creo que algo pilar en las sagas que fue James Bond y el Agente 007, que Claro. Ricardo es un gran fanático, además de James Bond. Oye, pero un fanático para criticarla. Mira, pero esos son los mejores fanáticos, Los mejores, porque por supuesto. hay que desmenuzarlo todo. Mira, hablábamos hace rato de a qué llamamos saga exactamente, porque a veces hay historias que continúan porque hay personajes que se desarrollan, el viaje del héroe continúa, y también hay sagas que son porque hay películas que tienen características en común y que se empaquetan, ¿no? Las unen. Pero también es importante saber que hay historias que se convierten en sagas porque dan mucho dinero, o sea, generan mucho dinero y la industria sabe que si sigue explotando cierto personaje o bueno, cierta mitología, cierto ambiente, va a seguir generando taquilla. Entonces, cuando hablamos de saga, hay mucha tela que cortar porque hay muchos tipos de saga. Ciertamente. Fíjate que una de las sagas más importantes para la industria de Hollywood es precisamente Tarzán. Cómo olvidar a Wes Miller, que es el que protagonizó más películas sobre un personaje que es blanco, originario de Inglaterra, entonces él llega a África y es el que manda sobre los animales y sobre los habitantes, él es el rey de la selva, ni siquiera es el león o son los habitantes, sino fíjate tú cómo hay una ideología inclusive detrás de la saga. Además Claro. que con Tarzán pasa algo en particular, según datos cinéfilos, Tarzán tiene por lo menos 90 largometrajes. O sea, nosotros yo creo que ya nos hemos cansado de ver Tarzán en Disney, en la action. O sea, ¿qué más tenemos de Tarzán? Pero es una saga, para mí no. Ojo, porque creo que además una saga pertenece a una empresa determinada, se hila una historia particular y a lo largo de la historia, al menos con Tarzán, hemos tenido un film por industria, por propuesta, en realidad. ¿Llamar una saga Tarzán? Yo pienso que no. ¿Qué me dices tú, Rosa? No, yo creo que no. Si lo vemos en el conjunto de todo lo que ha sido Tarzán a lo largo de la historia del cine, no creo que sea una saga, porque es simplemente la misma historia contada varias veces. Exactamente. Y por diferentes personas, en diferentes estilos, narraciones, técnicas discursivas. Entonces no creo que sea una saga, pero sí creo que si tú estudias el conjunto completo de Tarzán, puedes sacar un análisis de cómo ha sido la visión de ese personaje tan controversial o tan particular
a través de diferentes miradas, ¿no? Eso sí Exactamente. puedes hacerlo y estudiarlo en conjunto y es válido. Exactamente. De hecho, también otra de las historias también que tiene muchísimas adaptaciones es Godzilla. Dios mío, ya cómo más vamos a ver a Godzilla. Igual, la copia de la copia de la copia de Godzilla, ya la vimos, no sé, con 1.500 actrices, 1.500 actores, el muñeco más grande, más chiquito, más tecnológico, menos tecnológico, pero creo que también pasa lo mismo que pasa con Tarzán, que es que tenemos 31 películas, pero no son una saga tampoco. Es, como te digo, la copia de la copia de la copia de la copia. Mira, pero allí lo Ahí que va. yo particularmente lo que veo es cómo nosotros como sociedad seguimos apasionándonos por las mismas historias. O sea, Exacto. nos sigue llamando la atención lo mismo, lo que cambia es el formato, la forma en la que la cuentas, todo el empaquetado de cómo el relato está puesto sobre la mesa. Pero nos siguen seduciendo las mismas historias, tenemos las mismas emociones, somos los mismos seres humanos que a fin de cuentas siguen siendo atraídos por ese mismo suspenso, o esos mismos relatos de amor, o esos mismos relatos heroicos. Nos sigue gustando lo mismo. ¿Qué Entonces, es lo que ha estado pasando, por ejemplo, con esta saga de Tolkien, que es El Señor de los Anillos, y que además del Señor de los Anillos tenemos otros relatos como, bueno, esos relatos paralelos. Exacto. Y yo creo que allí la intención es definitivamente sacarle dinero. O sea, Claro. es toda una industria, porque no es solamente lo que se lleva a la pantalla de cine, es también lo que se vende a través de los libros, lo que se vende a través de los cómics, lo que se vende a través de todo lo que publicitariamente significa una saga. Exactamente, tenemos los muñequitos, la cuestión, todos esos periquitos que además tiene, por ejemplo, El Señor de los Anillos, también lo vimos a su vez también con El Hobbit, pero a pesar de la taquilla, a pesar de la gran industria que envuelve actualmente El Señor de los Anillos y El Hobbit, hay muy buenas historias, además. O sea, y quiero analizarlo también contigo, nos vamos a esos clásicos literarios que creo que lo vemos en una pantalla y es bonito verlo además. Entonces, claro, no lo tenemos en una película, en el caso del Señor de los Anillos lo tenemos en 3, por ejemplo. En el Hobbit también tenemos ese análisis particular de lo que es el mundo paralelo además de estas criaturas. O sea, Claro, es que mira, en El Señor de los Anillos pasa lo mismo que pasa, por ejemplo, en Star Wars, que pasa lo mismo en Harry Potter, que claro, las historias no se agotan porque estamos hablando de un universo paralelo, como bien lo dices, las crónicas de Narnia también. O sea, ¿y qué no puede pasar en otro mundo? O sea, es como un lienzo en blanco para que un escritor, un cineasta, una cineasta pueda llenarla de vida. Entonces es inagotable, no es un personaje que va a morir, no es una historia de amor que también va a tener un final, sino que es un mundo completo que se puede crear. Y para nosotros, para la audiencia, también es muy chévere porque puedes imaginar otros mundos posibles, entonces también te engancha. Ahí yo creo que está la clave del éxito de esas sagas que además tienen para seguir haciéndose. Sí, y precisamente con el tema de el multiverso o el metaverso, todo esto que estas industrias del cómic que efectivamente forman parte de esas organizaciones hegemónicas. Vamos a hablar del caso, por ejemplo, de X-Men, que es quizás es para mí del relato lo mejor de Marvel, ¿no? Si la comparo con Avenger o con digamos, los otros relatos que hay en el caso de Marvel, X-Men ha tenido una serie de películas y de encuentros de personajes. Por ejemplo, yo rescato de esa saga a Logan, esta película donde se supone que finalizaba la yo intervención de rescato a Hugh Logan. Jackman haciendo de Wolverine. Me encanta. Bueno, Fanática número 1 de Hugh Jackman. ese es precisamente Logan. Entonces, Ese Hugh Jackman es ahí hay espectacular. digamos, ahí por decirlo de alguna manera, un tipo de mensaje, a pesar de que es una distopía y de que estamos hablando de un universo paralelo,
hay una analogía con lo que sucede actualmente. Ahí, por ejemplo, en la película de Logan se habla sobre la explotación que tienen las grandes industrias sobre el negocio de la genética. Exactamente. Y Otra de cómo, las cómo eso cosas, también interviene en lo exacto, social y en lo político. totalmente. Otra de las cosas, por ejemplo, hablemos también un poquito de la negatividad de las sagas. También tenemos historias que se les saca demasiado el jugo. Hablamos con Tarzán, hablamos del caso de Godzilla, pero por ejemplo, el caso de los superhéroes. A mí hay un momento que ya visualmente me fastidia un poco el tema de los superhéroes. Entonces, no tiendo, o sea, hay gente pegadísima, por ejemplo, lo que es Batman, Superman, Mujer Maravilla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a todos. Pero en el caso de los superhéroes, es un tema netamente de taquilla y con contenidos para mí vacíos, que no tienen ningún tipo de crítica. Creo también que eso también apunta porque vamos, como diríamos coloquialmente, a cotufiar con los superhéroes. Mira, con los superhéroes hay un caso, porque en efecto es un tema de taquilla. O sea, eso es explotar el personaje que es lucrativo hasta que ya no dé más. Pero también tomemos en cuenta lo que decía Ricardo, los superhéroes desde que nació esa figura es una venta de ideología. O sea, ellos ganan dinero con los superhéroes porque generan fanatismo, pero también ese fanatismo gana adeptos políticos. O sea, los superhéroes venden ideología más que casi que cualquier otra película. Entonces, al mantener esas historias siempre sobre la mesa, pues siempre va a haber esa oportunidad de inocular ahí cositas y sobre todo al público joven, que es el que más acude a ver estas películas. Y no es casualidad que la gran mayoría de todas estas películas, Batman, Superman, se estrenan en contextos políticos puntuales. Sí. Además, por ejemplo, recuerdo la de Batman que hizo hasta el villano, hasta se me olvidó el nombre, el de la máscara, Bane, el de Bane. Me acuerdo que su vestimenta era relacionada a los militares rusos, por ejemplo, donde se metía Christian Bale como Batman era en Medio Oriente. Yo decía, y en ese momento estaban en pleno auge los bombardeos durísimos a Palestina, todo el tema con el ejército israelí. O sea, hay un contexto político que siempre te va a meter la industria por allí. Los superhéroes son un negocio redondo para la industria hegemónica, porque son un aparato propagandístico formidable y son una generación de plata formidable. Entonces, eso no se va a acabar así nada más. Vamos a seguir viendo superhéroes. Como que matan dos pájaros de un tiro. Claro, y además ellos, en el caso de los imaginarios que ellos se plantean allí, no solamente están sobre el contexto político, sino de cómo moldean mentes. Sí. El ejemplo, ella estaba hablando del personaje de Bane, pero más allá de que lo asemejan a un ruso, recordemos que Bane, el discurso que tiene, es un discurso contrahegemónico, es la reivindicación de los que están abajo, de los que están... Fíjate que él está metido dentro de las cloacas, él es un subterráneo y representa todo eso. Entonces, ¿a quién representa Batman? Bueno, Batman representa al establishment, que es el hombre rico, que posee una gran empresa, que además es un hombre que, en el caso de cómo se está presentando a este personaje de Batman, es un personaje que hace lo que le da la gana, porque vemos que este Bruce Wayne es un tipo que se aparece como él quiera y hace la justicia como él quiere, e incluso hasta domina las instituciones del Estado. Eso es lo que se está mostrando. Entonces están mostrando a Bane, por ejemplo, o están mostrando a los revolucionarios como unos tipos vengativos, que tienen resentimientos, y viene el burgués a rescatar a la sociedad. A salvar al mundo. Sí. Bueno, mira, yo confieso que he visto muy pocas películas de superhéroes, nunca me he enganchado tranquila. en esa. Pero el año pasado tuve la oportunidad de ver en el cine esta de Wakanda Forever, ¿puede ser? Sí. Ajá. Bueno, y ahí también, pero entonces ahí el truco es un poquito desbloquear un nivel, ¿no? Porque es una comunidad africana, negros, que son demasiado avanzados, los más avanzados del mundo, pero entonces de repente consiguen su rivalidad con otro pueblo que también es avanzado, pero que tiene un matiz como de aborigen latinoamericano. No, y son tan avanzados que llegaron a la ONU, imagínate tú.
Sí, Wow. que además a mí me encantó la actuación de Tenoch Huerta, Fantástico, que hace de fantástico. príncipe en amor, de verdad que muy Pero bueno. fíjate que sí es como que nosotros, o sea, nunca superamos que nos tienen que colonizar, pues, porque ajá, Exactamente. necesitamos Sí, superar yo eso. creo que ahí lo de siempre, se está apostando a mercados, es decir, los negros también van al cine, los latinos vamos al cine. Claro, ahí le Entonces, estás como, matando 1000 pájaros así de un es. tiro. Y entonces, además, estos negros que han logrado tanta avance en la sociedad tienen un tema de que ellos han avanzado tanto, entonces, pero ¿por qué todos nos odian? Si nosotros que hemos avanzado, somos un pueblo avanzado y por eso no nos tienen que odiar y nos tienen que intentar vulnerar. Y es un poquito el relato que también tienen los gringos. O sea, sí, pero siempre. que nosotros seamos lo máximo no tiene que ver con que, o sea, no deberían odiarnos por eso, es que seamos más avanzados que el resto del mundo, o sea, no es nuestra culpa. Exactamente. Entonces, esa película es una sinfonía de discursos increíble, Totalmente. increíble. Transversaliza una cantidad de Todo. temas que, en efecto, por transversalizarlo, tocan sensibilidades, hay emociones, hay sensaciones, eso es lo que, y sobre todo lo colorido que es. Claro. Pero hablemos de sagas interesantes, una que a ti te gusta. ¿Cuál? Hablemos del Padrino, por ejemplo. Ay, El Padrino me encanta. Mira, Sentémonos ahora, yo tengo mis sagas favoritas y mis sagas favoritas no son tan largas. El Padrino es una de ellas. A mí me encanta El Padrino, bueno, además de que porque es muy, muy interesante, te mantienen en suspenso durante las 3 películas, cada una te mantienen en suspenso y siempre quieres ver la siguiente, ¿no? Es porque además yo siento que es una saga en el término correcto de la palabra. O sea, El Padrino es la historia de una familia. De una familia, totalmente. Que comienza en el ocaso del patriarca y termina en el albor de una tercera generación. Y además, en El Padrino 2, por ejemplo, te lleva al pasado de ese patriarca para saber cómo fue que se Actuaciones moldeó magistrales. eso. Una de las cosas que yo rescato Mira. del Padrino, sobre todo del Padrino 2, es ese Robert De Niro haciendo de Vito Maravilloso. Corleone joven. Yo digo, Dios mío, o sea, Un gran reto. yo dije, estos 2 tipos se metieron en una sesión de espiritismo y se cambiaron los pelos. Sí. Yo nunca he visto Todos. Mira, actuaciones iguales yo, bueno, desde el Padrino. mi tema de estudio y lo que más me gusta siempre es el cine femenino, ¿no? Esta película es masculina completamente. Totalmente. Sí. Apenas está el personaje de la esposa de Mickey, que no, de Mickey. Bueno, Sí, de Michael, Michael, sí. Ajá, sí, de Michael. Michael Que, Corleone. bueno, tiene un papel muy, muy tangencial, pero igualmente es maravillosa. O sea, desde Marlon Brando, Andy García, todos, o sea, todos, Robert De Niro, y incluso la 3, que es la que menos gusta, a mí me encanta. Y me encanta el papel de Sofía Coppola, que también ha sido muy Brutal. criticado. No, y la trama sobre la muerte del Papa, que es Juan Pablo I. Sí, del Exactamente, Papa. no, Sí. y también se respetó muchísimo, pienso yo con El Padrino, que pasa muchísimo con las sagas, que se recorta demasiado de la historia que vemos en los libros y quedan muchos cabos sueltos a veces. En el caso del Padrino creo que no. Se respeta muchísimo también la novela, se le da también otra perspectiva. O sea, Coppola además es un genio Claro, no, por favor. en eso. Pero es una de las pocas sagas que yo creo que también se le da honor al libro. O sea, tú lees el libro y tú dices, esto está aquí en la película, esto no está aquí en la película. Y mira, todo esto lo ese- llevaron un poquito más allá. Todo ese retrato que hace de humanizar a esos Además. personajes de la mafia, el tema también de la cultura ítalo-norteamericana, de cómo se configura ese tema de la migración y de la mezcla del mestizaje cultural. O sea, por todas partes hay tela que cortar en las 3 películas del Padrino. Esa es una de mis sagas Totalmente. favoritas. Yo creo también, Ricardo, que debemos hablar, ya hablamos de la maravilla del Padrino, pero hay que hablar que yo creo que va rumbo a los inicios de la saga en Asia, que es Rápido y Furioso. Bueno, Dios mío. Yo, de Rápido y Furioso, hay algo que puedo decir, más allá de lo que ya hemos dicho en otros programas, porque ya está bueno ya, ¿no? No, De hablar es de que- Rápido y Furioso, pero fíjate, Rápido y Furioso inicia con una película, y bueno, lo que se está retratando allí es hay una gran familia. Sí. Y lo que se está diciendo allí es que, bueno, la familia es lo más importante, y fíjense por todo lo que ha pasado de esta gran familia,
Pero yo lo que veo es una película que en su inicio costó $30 millones y recaudó 400 millones. O sea, yo lo que estoy viendo es la gallina de los huevos de oro. ¿Qué opinas tú? Mira, y por todas partes. Yo también, yo vi la 1 y ya luego no, vi la 1 hace millones de años, bueno, cuando la estrenaron. Y luego no volví a ver. Quise ver la que era en Cuba, porque me llamaba la atención, y luego igual no la vi. No sé, no se me Sí, dio. donde es que salen eso Tego verás. Calderón y Don Omar. Bueno, yo tengo una amiga con la que fui a ver la número 1, que las ha visto todas porque ama a Vin Diesel. Entonces siempre, Yo también no, yo amo a tengo Vin que ir es por Diesel, Vin pero Diesel. ya basta de verlo Rápido y Furioso, Dios Eh, mío. pero ya yo incluso le perdí, o sea, no sé qué más pueden Exacto. contar, o sea, no, creo que es llover sobre mojado. Exacto. Es simplemente es una máquina de hacer dinero. No, totalmente. O sea, que vamos a ver, en la 3 vemos 500 carros voladores, pero entonces en la 10 vemos 600. Y ya vemos a Vin Diesel, no sé, pegando brincos ya más allá del... O sea, es que es algo Yo demasiado me imagino que rebuscado. la próxima será que hacen Exacto. Rápido y Furioso en el espacio. En el espacio, o Que sea, eso fue lo que pasó algo, alguna yo no vez sé con qué más otra se puede saga, como ingeniar. el caso de James Bond, ¿no? Vemos los libros de Ian Fleming. Ian Fleming no tiene realmente una continuidad en su literatura como tal, y yo respeto inclusive esa literatura porque es una literatura hecha para posicionar un imaginario, que es el imaginario de que la modernidad y todo esto tienen unos padres que es la cultura anglosajona, y eso tiene que ser protegido, porque hay, por decirlo de alguna manera, un sistema que es el sistema de la libertad y está amenazado, en el caso de los años 60, de que toda la saga, en este caso de James Bond, estaba amenazada por el bloque de hierro, estaba amenazada por la cortina roja, y bueno, vemos ahí películas como De Rusia con Amor, o vemos películas que luego de terminarse la Guerra Fría, empiezan a combatir el terrorismo. O sea, siempre hay un Entre enemigo comillas. que tienen que combatir y ellos son los que tienen la posibilidad de combatirlo. No, y siempre los Claro. terroristas latinos, negros, del sur. Es que siempre Sí. hay malos de moda. Acuérdate que Exacto. una época larga siempre fue la Total. KGB. Todo Sí. era la KGB. Exactamente. Hablemos también, yo creo que uno de los referentes, además de la saga cinematográfica, no podemos dejar por fuera a Steven Spielberg, por ejemplo, con lo Claro. que hizo con Jurassic Park. De hecho, a pesar de que él de cierta manera se desconecta ya un poco de lo que inició con Jurassic Park, hablemos también un poquito de los remakes o segundas historias también que vinieron. Hay unas que yo podría rescatar, la del Parque Jurásico, el antes y el después, me parece que es una peli muy bien lograda, pero ya con la última entrega sí siento que fue un poquito más tediosa Claro. de ver. Pero hablemos un poquito también del Jurassic Park con Steven Spielberg. Ay, a mí Jurassic Ese- Park me encanta. Las 3 películas originales yo las vi en el cine cuando era niña. Y todavía, cada vez que tengo un chance por ahí, estoy haciendo zapping y las pasan, las dejo. A mi hijo siempre se la pongo y, mamá, otra vez. Ay, Martí, pero por favor. Y Mundo Jurásico, bueno, las 3 originales son fantásticas, de verdad. Son muy emocionantes, pusieron a los dinosaurios de moda en el mundo, y Spielberg siempre nos tiene acostumbrado a unas narrativas maravillosas. O sea, él no deja nada por fuera y no pierdes la emoción, pero tampoco son esas películas como por ejemplo Rápido y Furioso, que son simplemente un shot de emociones fuertes porque están pasando cosas, pero realmente no hay historia en el sustrato. Aquí sí hay historia en el sustrato. Sí. Luego tenemos a estas que han salido más recientemente de Mundo Jurásico. Yo vi la primera, no me enganchó así como la trilogía original, pero me pareció que estaba bien. O sea, no, sí creo que fue un refrescamiento de la historia, creo que aporta elementos nuevos para nuevas audiencias y está bien. Creo que, ¿sabes qué? Hollywood, cuando ve que hay algo que puede revivir porque puede seguir gustándole a la gente, pues no lo duda, y en este caso creo que fue así. O sea, los dinosaurios, desde que sabemos que existen, porque no siempre se supo que los dinosaurios existían, desde que sabemos que los dinosaurios existieron, nos han fascinado, a la humanidad le causa mucha curiosidad. Totalmente. Incluso las primeras películas del cine fueron animaciones de dinosaurios, algunas pues. Entonces, estuvo presente en esa época. Entonces,
que lo haya podido hacer Spielberg con esta trilogía y además con una tecnología que para ese momento Para ese era súper momento. innovadora, con los animatrónico. Rústica, animatrónicos. además, era un poco más rústica lo que Sí. tenemos ahorita. Pero muy real. Sí, Exactamente. bueno, Muy mira, realista, en en todo Netflix hay una serie que se llama Las películas que nos formaron y cuenta, bueno, cómo se hicieron clásicos. Hay una de Jurassic Park, la 1, y cuenta toda esa historia de la primera vez que a él se le ocurrió, pero ¿y si hacemos unos robots que más o menos sean reales? Y todo el mundo dice que no lo vas a lograr, sí, pero tal. Y bueno, salió lo que salió, que todavía hoy se ve maravilloso. Sí, sí, Maravilloso, todavía tiene maravilloso. como, tiene un gran significado y se ha convertido, por decirlo de alguna manera, en un símbolo. Pero fíjate, hablando también de alguien muy cercano a Spielberg, es el caso de George Lucas y su saga de Star Wars. De Star Wars. Es que no por entiendo por supuesto. qué no hemos hablado más de Star Wars. De Star Wars. No, Esa es la también- serie por excelencia, la saga por Exactamente, total, excelencia. Total, Sí. total. Además, bueno, salieron además personajes icónicos, además el Yoda, Han Solo. Han Solo, o sea, una de las pioneras también, yo creo que de las sagas también, como es Star Wars, es estupenda, además. Es el tema de entrarte en el espacio, además, bueno, que lo tuvimos con E.T. el extraterrestre, también con Spielberg, pero Star Wars es maravillosa. Sí. O sea, es adentrarte a un mundo paralelo. También. Mira, Star Wars genera un fanatismo que es casi religioso. O sea, Tal cual. casi. Las personas que son fanáticas de Star Wars, eso es casi una religión. Totalmente. Y bueno, tiene ese encanto porque es esa oportunidad de crear un mundo paralelo. Además, es como, Star Wars es como el pasado del futuro, porque es un universo distópico, pero que ya está totalmente, o sea, que no es tan avanzado porque le ha pasado de todo, pero sí es súper avanzado. Entonces, es como, sí, yo lo veo como el pasado de un futuro muy lejano. Entonces, tiene mucho para que el público se enganche. Y además que se le ha sacado el jugo a todos los personajes, porque todos los personajes Hasta los dan, Mandalorian. claro, Y todos de los muy buena manera, personajes además. dan pie para tener una profundidad. O sea, todos están construidos de tal forma, son tan complejos que te dan el chance de contar su historia. Así es. Bueno, así pero es. fíjate, hay una saga que, por ejemplo, a mí me parece desde la perspectiva del relato más interesante que la propia Star Wars. Y estoy hablando de Star Trek. Y cuando digo que es más interesante es que hay en Star Trek, primero, no hay un imperio que esté dominando, no, al contrario, lo que se está buscando es expandir a la humanidad, a lo que conocemos como una sociedad ya avanzada, pero donde sí hay una cantidad de conflictos, sobre todo porque los conflictos que hay allí no son los conflictos que son tan universales desde la perspectiva de la lucha de clases, sino más bien de superar aquello, y aquí no estoy hablando del caso de la modernidad, sino que estoy hablando de la unión de la gente, o sea, y donde, bueno, todo el mundo viste igual, no hay esa cuestión no hay una asociación del consumismo en Star Trek como si lo ves en otra saga. Bueno, pues tenemos que ir despidiendo lamentablemente, ¿Qué? Ricardo, de este Sí. mundo maravilloso de las sagas. Creo que además se nos quedan varias producciones por fuera, pero bueno, esta Sí. es demasiada tela que Mira, cortar. y despidiendo, Además, recomiendo mucho un libro de Rosa Gaidán, que es una mirada femenina en el cine venezolano. También vamos a recomendar su columna en Épale, su columna sobre cine. Importante cómo está surgiendo esta crítica cinematográfica con una mirada femenina. Y bueno, Rosa es una expresión de eso. así Ay, es, agradecerte, imagínate. Rosa, por estar con nosotros el día de hoy en Entre Películas y bueno, seguiremos conversando además de Claro. cine. A ustedes, gracias por acompañarnos nuevamente en Entre Películas, tu podcast favorito dedicado a los análisis más importantes del séptimo arte. Chao, chao. Chao. Hasta la próxima.